Cordial saludo, mi nombre es Carlos Alberto Carabalí Lazo, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. A continuación, en el marco de la asignatura Dirección de Tesis, Validación de Fundamentación Teórica, daré a conocer mis avances en el proceso de investigación en el marco de esta actividad 4.1, donde se refiere a la integración del planteamiento del problema, marco teórico y propuesta de método. Bien, como lo acabo de mencionar, hablaremos sobre el problema de investigación que hace parte del capítulo 1, marco teórico y propuesta de método. Bien, digamos que a modo de introducción, les doy a conocer el título de mi proceso investigativo que he denominado Resignificación de la territorialidad ancestral a través del proyecto educativo comunitario PET en la institución educativa Presbítero Horacio Gómez Gallo del corregimiento de Robles. Entonces, en este primer capítulo, lo que se propone es hacer una diferenciación o dar a conocer el problema desde un modelo colonial estandarizado y los avances que esta dinámica ha tenido en el tiempo para poder llegar a un modelo de etnoeducación, especialmente formulado a partir de un proyecto educativo comunitario. Bien, entonces, en el planteamiento del problema, desde ese modelo colonial estandarizado, vamos a encontrar que se habla de una exclusión histórica afrodescendiente en cuanto a educación. Hay un proyecto educativo institucional que es generalizado y no tiene en cuenta las particularidades étnicas o históricas de las comunidades, y hay una imposición de currículos occidentalizados. Todo esto parte de una pregunta de investigación que surge de la siguiente cuestión: ¿de qué manera puede darse la resignificación de la territorialidad ancestral a través de la implementación del proyecto eh, educativo comunitario en el corregimiento de Robles? Bien, entonces luego, dentro de ese problema, pasamos al modelo educativo. Entonces luego allí ya se va a empezar a hablar de un diseño curricular propio, hay una protección del legado africano a través de la educación, y luego finalmente se cierra diciendo que el proyecto educativo comunitario pues lo que busca es eh, esa resistencia y afirmación de la identidad afrocolombiana. Todo esto bajo una teoría de la educación contextualizada, a partir de un método de coinvestigación con la comunidad para finalmente llegar a esa identidad colectiva y mitigación del racismo. Bien, dentro del capítulo número 2 encontramos esa de fundamentación teórica del proyecto educativo comunitario, donde se basa en unas categorías importantes que es desde la ancestralidad, desde la educación, desde la territorialidad, basados en una teoría que es el socioconstructivismo propiamente pensado desde Vygotsky. Bien, entonces allí se hace referencia de otros procesos investigativos que se han realizado a nivel internacional en países como España, Venezuela, Ecuador, Brasil, que han tenido una historia relacionada con ese proceso de traslado de personas en contra de su voluntad desde África hasta el continente americano y demás, donde se ha podido establecer una diversidad cultural a través de ese proceso histórico y se han llevado a cabo proyectos educativos comunitarios que buscan reconocer esos legados ancestrales, pero además buscan vincularlos a ese proceso de formación a través de la enseñanza del aprendizaje. Entonces, se puede decir que el aprendizaje es mediado por la cultura, la interacción comunitaria y el contexto histórico que eso genera.
Y luego pues pasamos a ese proceso de entender la territorialidad, donde no se entiende solo como ese espacio geográfico, sino donde se dan una clase de relaciones sociales que marcan esas necesidades de contextualizar el proceso educativo. Bien, finalmente, dentro de ese capítulo 3 donde se hace una propuesta de método, entonces primero podemos decir que dentro del enfoque del diseño hablamos de una investigación cualitativa con un diseño etnográfico educativo. Esto se basa a partir de esa metodología, digamos la mayor, que es la investigación-acción participativa. Y esto cuenta con un escenario, y el escenario del corregimiento de Robles, municipio de Jamundí, donde a partir de ese escenario se ha pensado en una población muestreo. Son estudiantes del grado octavo que oscilan entre los 2 y 14 años, 4 docentes de las diferentes áreas del conocimiento, padres y madres de familia y la autoridad territorial de ese escenario, que sería el Consejo Comunitario. Entonces, esta investigación tiene un objetivo y es fortalecer la concesión territorial ancestral mediante la co-construcción del proyecto educativo comunitario en un diálogo horizontal con la comunidad afrodescendiente. Para llegar a, digamos, a esa objetividad, se ha pensado en unos instrumentos de recabación de la información, que son las entrevistas semiestructuradas y los grupos focales. Esto con el objetivo de realizar una exploración de historias, vivencias y saberes empíricos. Bien, entonces, a modo de conclusión, podemos decir que desde ese capítulo único, lo que se trata de dar a conocer que parte de esa pregunta de investigación es superar la estandarización de la educación y cómo desde hace muchísimo tiempo, especialmente desde el siglo XIX, se ha pensado en una educación no pensada para comunidades étnicas, especialmente afrodescendientes. Eh, el capítulo 2 lo que nos hace dar es un anclaje epistemológico a ese proceso investigativo donde podemos conocer que el aprendizaje significativo requiere un socioconstructivismo y territorialidad ancestral. Finalmente, el capítulo 3 podemos decir que a modo de conclusión se hace un proceso de empoderamiento a la comunidad educativa para que sean autores de su propio currículo. Muchísimas gracias. Las referencias se encuentran al final del documento.